depende, ¿no? Bueno, estas son preguntas, el tipo de preguntas que no van a venir en el examen, para que estén tranquilos. Estas preguntas definitivamente no van a venir en el examen porque no les sirven, no les son útiles, ¿no? ¿Cuántos micrómetros mide una neurona? Como dice Sergio, depende, varía muchísimo, y aunque te lo sepas, ¿de qué sirve? De nada. ¿En qué año se descubrió la neurona? Obviamente no van a venir esas cosas que, aunque las hayamos visto como dato cultural en las clases, no nos va a servir de nada. Núcleos que no se han descrito en humanos, etcétera. O sea, porque en la física sobre todo vienen muchas cosas así. No se enfoquen en esas cosas, no se preocupen por esas cosas, no se preocupen por el fascículo que se ha llegado a describir en ocasiones, no. Pues obviamente lo que ya está escrito bien y lo que tienen que saber y lo que podemos aplicar a la práctica clínica. No van a venir preguntas enfocadas a determinar el diagnóstico de una enfermedad. Van a venir imágenes, pero no les voy a pedir diagnóstico, no les voy a pedir tratamiento, no les voy a pedir pronóstico. Va a ser más bien la imagen les va a orientar para contestar la pregunta que va enfocada hacia la neuroanatomía. No les voy a pedir diagnóstico, no les voy a pedir tratamiento y mucho menos les voy a pedir cosas de resolución quirúrgica. Ni incisiones, ni abordajes, ni qué esperarías encontrar después de que separas el lóbulo temporal. Nada de eso va a venir, desafortunadamente para ustedes, pero eso es porque ustedes ya lo deberían saber, no debería venir en un examen. Entonces todo esto, pueden estar tranquilos porque este tipo de preguntas no van a venir en un examen. Esto nos habla de dos cosas. Son 30 y tantos temas, entonces viene necesariamente una o dos preguntas de cada tema. Entonces no dediquen 3 horas a estudiar Darwin, por ejemplo, e ignoren por completo el sistema límbico porque vienen el mismo número de preguntas de esos dos temas. Y también, si vienen pocas preguntas, pues es obvio que las preguntas van a ser generales, ¿no? O sea, no les voy a preguntar cosas así muy específicas. No, más bien nada más lo que tienen que saber, ya lo demás lo van a estudiar ustedes como quieran. Entonces vamos a empezar. Esta es una de las primeras diapositivas que les puse en el curso, como la base de cómo describimos las estructuras en neuroanatomía, tomando en cuenta que no usamos superior, inferior, anterior, posterior, sino que cómo lo usamos. Ventral dorsal, rostral y caudal, como si fuéramos un animal de 4 patas, ¿no? Ventral hacia el vientre, dorsal hacia el dorso, rostral, caudal. En este caso, en el caso del cerebro, pues es fácil porque está en ese mismo plano. Pero en el caso del tallo y de la médula espinal, sí hay que recostarlo como si estuviéramos en 4 patas a partir de la unión entre el diencéfalo y el mesencéfalo. A partir de ahí, vemos a la médula como recostada, como si fuéramos un animal de 4 patas. La organización del sistema nervioso pues, se divide en periférico y central, periférico ganglios, nervios, tejido neural extraxial, y central es el encéfalo y la médula espinal. ¿Qué es el encéfalo? ¿Cómo se define el encéfalo? La porción del sistema nervioso central que se encuentra dentro del cráneo, en céfalo, ¿no? Adentro del cráneo es el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Fuera de eso, no es el encéfalo, pero es parte del sistema nervioso central, que es principalmente la médula espinal. Es la organización general del sistema nervioso. Los tipos celulares que tenemos en el sistema nervioso central, periférico, son los que vienen aquí principalmente: neuronas, astrocitos, oligodendrocitos, microglia, células de Schwann, epéndimo, pero también otras, ¿no? Células de endotelio, fibroblastos, etc. Tienen que saberse las funciones de estas células, las funciones principales, ¿no? Obviamente la neurona, que es la unidad funcional, la sinapsis, en dónde se sintetizan los neurotransmisores, en dónde se liberan, cuál es la comunicación entre diferentes tipos de neuronas, los diferentes tipos de sinapsis, las funciones de los astrocitos, tanto en la barrera hematoencefálica como estructural, como incluso en la migración neuronal durante el desarrollo embriológico, incluso parte de la nutrición y del ciclado de los neurotransmisores, los oligodendrocitos, ¿de qué se encargan? Mielina dentro del sistema nervioso central y su contraparte del sistema nervioso periférico, las células de Schwann, ¿no? Y ahí, bueno, parte de la pregunta que les provocó cierta controversia es que las células de Schwann son una para un segmento de mielina, mientras que los oligodendrocitos son una para varios segmentos y en varios axones, ¿no? ¿La microglia qué función tiene? Parte del sistema inmunológico, ¿no? Tienen que estudiar entonces las funciones de esas células y los componentes de la barrera hematoencefálica. Moviendo hacia el tema de embriología, recuerden que en el proceso de neurulación la notocorda
induce a la placa neural para formar lo que es el tubo neural, que eventualmente va a desarrollarse hacia el sistema nervioso central, teniendo una cavidad adentro y hacia afuera ya el parénquima como tal, que dependiendo en dónde estemos va a ser el tejido que se va a formar. Por encima del tubo neural, las células de la cresta neural van a migrar hacia diferentes partes del cuerpo y van a dar origen a ciertos tejidos, como cuáles. Ganglios periféricos, no solo los de la raíz dorsal, ¿no? O sea, raíz dorsal, los de la cadena paravertebral, prevertebrales, los que están adyacentes a las vísceras. ¿Qué más? Las células cromáfines de la glándula suprarrenal, melanocitos, células de Schwann y la vía madre y aracnoides y bueno, recordando que el tubo neural va a empezar a cerrarse de medio hacia rostral y hacia caudal. El poro anterior y el poro posterior van a tener como diferentes días de cierre. ¿Cuándo se cierra el poro anterior? 23 a 25. Y el posterior 28. ¿Qué representa el cierre del neuroporo anterior en un encéfalo desarrollado? La lámina terminal es el límite rostral del tubo neural. Los ventrículos laterales son extensiones o proyecciones laterales, como su nombre lo indica, pero el límite rostral es la lámina terminal. Ya que se forma el tubo neural, se van a formar tres vesículas primarias, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, que a su vez se van a dividir en vesículas secundarias. ¿En cuáles son? El encéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y el encéfalo, en ese orden de rostral a caudal. ¿Qué va a dar origen al telencéfalo? Los hemisferios cerebrales y de cavidad, ventrículos laterales. Entonces, los hemisferios cerebrales que incluyen los núcleos basales y los ventrículos laterales. El diencéfalo, tercer ventrículo, como la cavidad, el tálamo, el hipotálamo, y hay unas proyecciones que se van a formar a partir del diencéfalo, que van a formar los nervios ópticos, ¿no? Entonces, los nervios ópticos y la retina incluso son proyecciones del diencéfalo, del tubo neural. El mesencéfalo va a formar el mesencéfalo y la cavidad, el acueducto. El metencéfalo, puente y cerebelo y la porción rostral del cuarto ventrículo, y el mielencéfalo, el bulbo y la porción caudal del cuarto ventrículo. Allá del lado izquierdo también pueden participar. Ya pasando hacia el tema de los huesos del cráneo, evidentemente los que forman la convexidad son relativamente simples, entonces no vale la pena revisarlos y que se dividen y dónde se inserta tal cosa. Pero lo que sí es un poquito más complejo y que sí tiene relevancia funcional son los huesos de la base del cráneo. Podemos dividir la base del cráneo en tres, en un piso anterior, un piso medio y un piso posterior. Los límites tienen que estudiarlos y vamos a ver rápidamente los, como ustedes los llaman, los hoyitos del cráneo. Si quieren, empezando por la fosa anterior, la del piso anterior, ¿qué forámenes tenemos ahí? El ciego, que nace de ahí o que se inserta ahí o que pasa ahí. El seno escrotal superior. ¿Qué otros forámenes? La lámina cribosa, ¿qué es eso? ¿O qué pasa por ahí? El nervio olfatorio, el verdadero nervio olfatorio, ¿no? ¿Qué otros forámenes en el piso anterior? Etmoidales anteriores y posteriores para las arterias. Pasando hacia el piso medio tenemos el conducto óptico. ¿Qué pasa por el conducto óptico? El nervio óptico y la arteria oftálmica. Esa no pasa por la fisura orbitaria superior, ¿no? Entonces tenemos luego la fisura orbitaria superior, que se forma entre qué estructuras óseas. El ala menor y el ala mayor. Y por ahí, ¿qué pasa? 3, 4, 6. Arteria meningia. B1 y vena oftálmica superior. Muy bien. Luego, ¿qué otros forámenes tenemos ahí en el piso medio? Redondo, oval y espinoso. ¿Qué pasa por el redondo? P2 por el oval, por el espinoso, arteria meningia media. Tenemos también el foramen acero. ¿Qué pasa por ahí? Nada lo atraviesa, pero la arteria carótida interna pasa por encima de. Nos pasamos hacia el piso posterior,
a partir del borde del peñasco, tenemos el conducto auditivo interno. ¿Qué pasa por ahí? 7, 8 y la arteria laberinto. El foramen yugular, 9, 10, 11 y el yugular. El foramen hipogloso, el hipogloso. ¿Y qué otro tenemos ahí? El foramen magno, ¿no? ¿Qué atraviesa el foramen magno? Entonces las raíces espinales, las raíces cervicales del nervio espinal, la médula espinal, o bueno, la unión bulbomedular, Arteria espinal anterior. las arterias vertebrales, Las meninges. las meninges posteriores, falta uno o dos. Arteria espinal. Arteria espinal anterior y arteria espinal posterior, las arterias espinales posteriores. Muy bien, entonces sí hay un nervio craneal que atraviesa el foramen magno, ¿no? Que no es en su totalidad, pero sí son las raicillas cervicales del nervio espinal. Tenemos ya después los diferentes espacios que se forman dentro del cráneo. ¿Cuál es el primero? Un hematoma que está donde intraparenquimatoso. El segundo, la ventricular. El tercero, sutural, porque tiene forma de semiluna, atraviesa suturas, y esto normalmente es por una lesión de qué tipo de estructuras vasculares. Venas puente, ¿no? Que atraviesan, que van desde la vía madre hasta la dura madre, y el espacio que se forma entre ellos es susceptible de que se rompa. El siguiente, espacio subaracnoideo, cisternas de la base, cisterna simpliana, cisterna de lámina terminal y cisterna interhemisférica, cisterna plural, ambiens. ¿Y este por qué es? Por una ruptura de vasos que se encuentran en el espacio subaracnoideo. Y este de aquí, un hematoma epidural que se causa por ramas de la arteria media en su mayoría. La dura madre entonces va a ser la envoltura gruesa o firme que se encuentra alrededor del sistema nervioso central, incluyendo la médula espinal, y va a formar diferentes pliegues. ¿Cuál de ellos divide derecho e izquierdo, el hemisferio derecho y izquierdo? Lados del cerebro. El compartimento supra e infratentorial, tentorio, los hemisferios cerebrosos derecho e izquierdo, la voz del cerebelo y la región, la silla turca con la región supracelular, la diafragma celular. Todos estos también pueden contener estructuras venosas, que son los senos durales. Muy importante el seno cavernoso. ¿En dónde se encuentra el seno cavernoso? A cada lado de la silla turca. Muy bien. ¿Y qué pasa por dentro del espacio vascular del seno cavernoso? El sexto, la arteria carótida interna y otra estructura nerviosa. ¿Qué pasa pegado a la arteria carótida interna? El plexo simpático, que va por la arteria carótida interna. Por la pared lateral del seno cavernoso, ¿qué pasa? 3, 4, B1 y termina en B2. O sea, hace como que su repliegue termina en B2. La dura madre se extiende también hacia la médula espinal, desde el foramen ciego hasta ¿qué nivel? ¿Cuál? S2. El saco dural termina en S2. ¿Y en qué nivel termina la médula espinal? L1. L1, y a partir de ese nivel empieza la cabo de quilla. Ya no tenemos ahí médula espinal, ni cono medular, ni nada más raíces nerviosas. Si nos pasamos hacia las cisternas, ¿qué son las cisternas? Espacios o digamos compartimentos en el espacio subaracnoideo. Entonces va a contener líquido cefalorraquídeo, en algunos casos algunos vasos y algunos nervios. La cisterna quiasmática, ¿qué estructuras va a tener? El quiasma óptico y el infundíbulo, principalmente. La carotidia, la arteria carótida interna, a nivel de su bifurcación, entonces va a tener las porciones iniciales de la arteria cerebral media y la arteria cerebral inferior, y los vasos perforantes que llegan hacia el qué? Hacia la sustancia perforada anterior, que está justo en el techo de la cisterna carotidia. La cisterna interpeduncular, como su nombre lo indica, está entre los pedúnculos cerebrales. ¿Y qué estructuras va a haber ahí? El tercer nervio craneal. ¿Alguien dijo el cuarto? No, no escuché por ahí. El tope de la basilar puede estar ahí en la cisterna interpeduncular. Bueno, también líquido cefalorraquídeo. ¿Qué arterias puede haber ahí también en el tope? ¿Cómo se termina en el tope de la basilar? Empieza cerebral posterior y cerebelosa superior.
Si nos pasamos hacia un lado, tenemos por aquí ya pone la cerebropontina, pero si nos vamos a un lado del interpeninsular, ¿cuál sigue? Crural y Andes. Que vamos a ver como si fueran básicamente lo mismo, porque pasa principalmente un nervio craneal, que es el cuarto, una vena, ¿cuál? La basal de Rosenthal, y una arteria, la principal que pasa por ahí, cerebral posterior. Muy bien. La cisterna pontocerebelosa, adelante los pontos cerebrosos, va a tener líquidos cefalorraquídeos, tiene nervios 7 y 8. ¿Qué arteria? La arteria cerebelosa anterior inferior. Muy bien. Y aquí en este corte sagital tenemos otra cisterna que es la cuadrigémina. ¿Qué estructuras va a tener esta cisterna? La pineal, el cuarto, nervio craneal, las ramas de cerebral posterior, ramas de la cerebelosa superior. ¿Qué más? La vena cerebral interna, que ahí se va a juntar con la otra cerebral interna y van a formar la vena magna, ¿no? Tenemos también la cisterna magna, en donde drenan el sistema ventricular, en donde drena el espacio subaracnoideo. La cisterna magna por el foramen de qué? Magendie. ¿Y en qué otra cisterna? Pontocerebelosa por los forámenes de Luschke. Pasando entonces a la anatomía topográfica de los hemisferios cerebrales, tenemos 5 lóbulos. ¿Cuáles son? Frontal, parietal, temporal, occipital y la insula, que está oculta en los opérculos frontal, temporal y parietal. Nosotros separamos aquí esta fisura que se llama fisura de Sibrio. Este surco central, este giro, precentral, este giro, postcentral, este surco, precentral. Aquí va a estar el giro frontal superior, medio e inferior en la pars, orbitalis, triangularis, opercularis. Giro temporal superior, medio e inferior. Giro supramarginal, porque está en el límite de la fisura de Sibrio. Giro angular, la cara medial, surco o fisura, pariente occipital, esta, calcarina, surco del cíngulo, giro del cíngulo, surco calloso. La cara basal, tenemos giro recto, que lo divide de los giros orbitarios, que el surco olfatorio, donde pasa el tracto olfatorio, el lóbulo temporal, el umbus. Este giro es el giro temporal inferior que se extiende hacia la parte basal, este surco. Temporo-occipital, giro, cruciforme temporo-occipital, surco, colateral y giro para hipocampal. Y este de aquí ya es el mesencero. La corteza cerebral se divide en varias capas. ¿Cuáles son? Molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna, flexiforme, uniforme. ¿En cuál de esas 6 capas ocurre principalmente la llegada de las aferencias sensitivas? 4, ¿qué es? Granular interna. ¿Y cuál de esas emite las principales eferencias para el enlace corticoespinal? La 5, la piramidal interna, en donde se encuentran las células de Betz, piramidales gigantes, ¿no? ¿Y cuál de estas emite proyecciones hacia el tálamo? 6. Bueno, las áreas de Brodmann es algo no tiene como tal una implicación así como funcional o clínica, pero sí es importante que se la sepan porque muchas personas se las van a preguntar, sobre todo en el caso de visitas de urgencias. Obviamente no todas. ¿Cuáles son las del área somatosensorial? Unos 3, el área motora primaria. 4, los campos visuales o el área de los movimientos visuales frontales. 8, el área, la corteza visual primaria. 17, secundaria. 18, terciaria 19, etc. La corteza auditiva.
primaria 41, 42 secundaria. El área de Broca 44, 45 y el área de Bernique parte del 22 que se extiende caudal y 39, 40, ¿no? Que son parte del giro angular y supramarginal. El homúnculo que aplica tanto para motor como sensitivo, tenemos a los miembros pélvicos en la cara medial y en el borde superior del cerebro, y de ahí va progresando hacia arriba, en el cuerpo y lateralmente, o sea, el tronco, las extremidades superiores y la cara hasta abajo, de tal manera que el busto, por la sensibilidad especial del busto, se encuentra incluso en el opérculo parietal, ¿no? Entonces va desde abajo hacia arriba. ¿Y eso qué implicaciones va a tener? Cuando tenemos un AVC de la arteria cerebral anterior, ¿qué predominio de la debilidad va a haber? Miembros inferiores. Y lo contrario con una cerebral media, ¿no? El sistema ventricular. Tenemos dos ventrículos laterales que se comunican por el foramen de Monro con el tercer ventrículo. Este se comunica con el cuarto ventrículo por el acueducto y el cuarto ventrículo drena en el espacio subaracnoidal por los forámenes que ya vimos, en las cisternas que ya vimos. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Plexos coroides, ¿en dónde? Principalmente en atrio, pero vamos a ver en dónde se encuentran los plexos coroides. Cuerpo, atrio, hasta temporal, hasta frontal no, hasta occipital no, ¿ok? Techo del tercer ventrículo, acueducto no, y techo del cuarto ventrículo no. Ventrículos laterales están estrechamente relacionados con el tálamo, con el núcleo caudado, con el fornix, con el cuerpo calloso. Aquí tenemos el esquema de nuestro compañero Alan. Las astas frontales, vamos a tener de este lado, ¿qué son? Astas frontales. Cabeza del núcleo caudado. Centro pelúcido. Cuerpo calloso. Rostro del cuerpo calloso. Acuérdense que el rostro forma el piso del asta frontal. Aquí está el cuerpo del ventrículo lateral. ¿Esto qué es? Ahora sí, tálamo. Esto de aquí. Fornix. Y lo que está en medio. Fisura coroidea con el plexo coroides. Esto. Septum pelúcido, cuerpo calloso, caudado. Aquí tenemos el atrio que también se puede aplicar hacia las astas occipitales. Tenemos el cuerpo calloso. Esto de aquí, eminencia lateral, calcaravis. Hasta temporal. ¿Esto de aquí qué es? Eminencia lateral, hipocampo, fisura coroidea. Y el polo anterior, o el polo, sí, el límite anterior del hasta temporal, ¿qué es? La amígdala. Aquí tenemos las relaciones del tercer ventrículo, el techo del tercer ventrículo y qué estructuras lo forman. El fornix, el qué, velo qué, que lo forma qué, un velo, una tela superior, una tela inferior y entre ellos una capa vascular. ¿Qué vasos van por ahí? Ya quedamos con la cerebral interna. ¿Cuáles coroidales? Posteromediales. Muy bien. El piso del tercer ventrículo, tenemos el quiasma, después de eso el receso infundibular, el infundíbulo, la eminencia media, los cuerpos mamilares y termina en el mesencéfalo. La pared posterior, de arriba para abajo, tenemos la comisura venular, bueno, sí, el receso suprapineal, la comisura venular, el receso pineal y la comisura posterior. Y ahí termina en la pared posterior del tercer ventrículo y se continúa con el El cuarto ventrículo tenemos el piso que está formado por la pared, por la cara dorsal, ¿de qué? Del puente y del bulbo. Con todas las estructuras que están en el piso, pues las tienen que estudiar y qué es lo que representan. Y los órganos circunventriculares. ¿Qué son los órganos circunventriculares? Los que carecen de barrera hematoencefálica y que sirven para comunicar el espacio, digamos, del subaracnoideo con el espacio vascular, para comunicar el sistema nervioso central con el cuerpo. ¿Cuáles son los órganos circunventriculares? Área postrema, órgano subcomicial, glándula pineal, órgano subcomiscular, neurohipófisis, órgano vasculoso de la lámina terminalis
Falta uno muy importante. ¿Ya? Eminencia media. Muy bien. Obviamente no tienen que saber la función de todos ellos, solo el área postrema, eminencia media, neurohipófisis. Pasando hacia los temas que vimos de la nariz, el tabique, la órbita, etc. ¿Qué forma el piso de la cavidad nasal? Digo, el techo de la cavidad nasal. Principalmente el etmoides. Si nos vamos hacia atrás, este es el rostrum del esfenoides. ¿Qué forma el tabique? ¿Chio? El vomer, el cartílago cuadrangular y la lámina perpendicular del etmoides principalmente, ¿no? Esto obviamente vamos a tener crestas del hueso palatino, del maxilar, etc., pero pues eso no vamos a preguntar. ¿Qué huesos forman la órbita? Son 7. Frontal, cigomático, maxilar, esfenoides, palatino, etmoides y lacrimal. Ya vimos qué pasa por la fisura orbitaria superior, pero ¿cuál de esos pasa por el anillo tendinoso de Zinc? Pasa por dentro, obviamente, el nervio óptico y la arteria octávica, aunque pasan por fuera de la fisura orbitaria superior, pasa el 3, el 4, una rama del 5, que es el nasociliar, y el 6. El 4 pasa por fuera, el 3 se divide en dos, superior e inferior, que esos dos pasan por dentro, pero el 4 pasa por fuera, el 6 pasa por dentro. Y bueno, la anatomía del globo ocular se divide en un segmento anterior, posterior, divididos por el cristalino, una cámara anterior, una cámara posterior, por el iris, donde se produce el humor acuoso, el globo ciliar. Cuando se contrae el músculo ciliar, ¿qué es lo que genera? Acomodación para la visión cercana, ¿no? Se abomba más el cristalino y es para ver la visión cercana. ¿Qué más hacen nuestros ojos para la visión cercana? Miosis y convergencia. Muy bien, tienen que estudiar o repasar bien este esquema, recordando que las fibras que cruzan son las ¿cuáles? Las nasales, que cruzan por el diafragma, y el tracto tiene entonces fibras nasales contralaterales y fibras temporales ipsilaterales. Recuerden que el campo visual es contrario a las fibras que transmiten. Entonces, si tenemos un defecto. A ver. Donde marca la lesión, y si vemos acá del lado la hemianopsia, si vamos a checar el lado de izquierda, Es lo que les digo, ¿no? Es contrario el campo visual a la retina, a las fibras de la retina que lleva. El tracto, digamos, si tenemos una lesión a nivel del tracto izquierdo, ¿qué defecto vamos a tener? Derecho, ¿no? Homónimo, derecho. El quiasma, obviamente, tenemos que saber qué tipo de defecto nos va a dar. Emianopsia qué? Y temporal. Estudien bien ese esquema. Ya, si está mal, estudien lo del que esté bien. En el examen está bien, entonces. Reflejos pupilares. Los reflejos pupilares no van a ir por la misma vía, no van a hacer sinapsis en el núcleo peniculado lateral, sino que se lo van a saltar y van a llegar al área pretectal. De ahí van a cruzar por la comisura posterior para llegar a los dos núcleos de Diehl-Westphal y de ahí acompañar al tercer nervio craneal para hacer sinapsis en el ganglio ciliar y hacer miosis. ¿No? Esto entonces no va a involucrar ni al núcleo peniculado lateral ni a la corteza occipital, pero sí va a involucrar al techo o al tectum mesencefálico. Y si nosotros comprimimos la comisura posterior, se van a afectar los reflejos pupilares de los dos ojos. Pero no se va a afectar la miosis del reflejo de acomodación, porque ese va por el tegmento mesencefálico. Ese va por otra vía diferente que no cruza por la comisura posterior. Entonces, la neurona presináptica de la miosis, ¿dónde está? En el Westphal, y la postsináptica está en el ganglio ciliar. ¿En dónde está el ganglio ciliar, por cierto? En la órbita, entre el recto lateral y el nervio óptico. Eso es para la miosis. Para la midriasis es por el sistema simpático principalmente. La neurona presináptica, ¿en dónde está? Intermedio lateral de la médula espinal. Va a hacer sinapsis en el ganglio cervical superior y de ahí va a acompañar a la arteria carótida, primero común y luego interna, para
después unirse a los nervios ciliares cortos para hacer midriasis. Tenemos entonces, ya vimos los reflejos pupilares, vamos a los movimientos oculares. Los movimientos oculares voluntarios, ¿en donde inician? En el área 8 de Rodman, que es los campos frontales, ¿no?, de los movimientos oculares. De ahí cruzan y hacen sinapsis en la formación reticular, en un núcleo particular que se llama la formación reticular paramediana pontina, que va a ser encargado de la mirada conjugada horizontal. De ahí va a ser sinapsis para el sexto ipsilateral. Luego va a mandar fibras cruzadas que van a ascender en el fascículo ¿qué? Longitudinal medial para comunicarse con el tercero contralateral y así coordinar una mirada conjugada horizontal hacia el otro lado. Se van a controlar por el área visual frontal y también algunas por el área occipital. Se van a converger en todos estos sitios, pero un sitio de relevo muy importante para los movimientos oculares conjugados es el colículo superior. Pasamos a la médula espinal, tenemos vías ascendentes, vías descendentes, los cordones posteriores. ¿Qué pasa por los cordones posteriores? ¿Cuál? La vía del menisco medial, que es ¿qué? Gracias uniforme, pero ¿qué modalidad sensorial? Propriocepción consciente, tacto fino y vibratorio, ¿no? Por el sistema anterolateral, que es el fascículo espinotalámico anterior y lateral. Termoalgesia, tacto grueso. ¿Y por dónde pasa la propriocepción inconsciente? Espino cerebroso, dorsal y ventral. Ahorita vamos a ver bien. Aquí tenemos el de los cordones posteriores. El cuerpo neuronal está en el ganglio, entra sin hacer sinapsis, asciende por el mismo lado, hace sinapsis en el núcleo grácido uniforme, cruza, ascienden por el menisco medial hacia el tálamo y luego a la corteza. Este que tenemos aquí, que es el espinocerebroso, el primer cuerpo neuronal está en el ganglio, hace sinapsis en el núcleo dorsal de Clark, cruza el ¿cuál de los dos? El ventral cruza, asciende y entra por el pedúnculo cerebroso superior. El dorsal no cruza, asciende y entra por el pedúnculo cerebroso inferior. Luego tenemos el espinotalámico. El primer cuerpo neuronal está en el ganglio, hace sinapsis en el asta dorsal de la médula espinal, cruza por la península blanca anterior, asciende y luego hace sinapsis en el tálamo y luego en la corteza. De las vías descendentes, la principal, pues obviamente es la corticoespinal, que empieza ¿en dónde? Pero de qué giro. ¿Cuál? Entonces, 4, pero no nada, o sea, y de hecho no es la mayoría, ¿no? O sea, tiene de todo, tanto motora como motora suplementaria como sensorial, ¿no? Entonces de ahí desciende por la cápsula interna, ¿qué brazo? Posterior, luego pedúnculo cerebral, la porción media, luego en el puente, en la base, no en el tegmento, en la base, luego en las pirámides, en donde hace la deglución en el bulbo, y después pasa por los cordones laterales. Aquí tenemos cortes representativos de la médula oblonga, en donde señalo aquí el territorio medial. Entonces, viendo las estructuras que hay en el territorio medial del bulbo de la médula oblonga, ¿qué podríamos esperar de manifestaciones en este paciente? En donde está dañado el menisco medial y la pirámide o el tracto corticoespinal. Y me parece que a esta altura va a ser contralateral y en hipoestesia contralaterales, porque esas son contralaterales. Si tenemos obviamente una lesión debajo de la negociación piramidal, va a ser la hemiparesia ipsilateral. Si tenemos aquí en el bulbo, en el segmento lateral, la afección del... Vaya, ¿cómo se llama este síndrome? Vale. ¿En qué consiste? ¿Por qué? Del núcleo espinal del trigémino ipsilateral, ¿no? Alteración sensitiva ipsilateral. ¿Sensitiva contralateral en dónde? En el cuerpo, por el espinotalámico. ¿Qué más podemos tener? Síndrome cerebeloso por el pedúnculo. También podemos llegar a penetisfagia. Corner, porque por ahí pasan las fibras que van descendiendo hacia la columna intermedia lateral.
por los núcleos vestibulares verde. El puente, quedamos que las fibras del haz corticoespinal viajan por la base continua, no por el tegmento. Por el tegmento están los núcleos, la formación reticular, el núcleo del sexto, el séptimo, el menisco medial, el sistema anterolateral. Recuerden que el séptimo gira antes de salir, o sea, gira alrededor del sexto y que forma el folículo facial en el piso del cuarto ventrículo, y que el sexto sí sale directamente. El mesencéfalo se divide en los pedúnculos cerebrales, el tegmento y el tectum. El tectum está principalmente en los folículos inferiores, que es para la vía auditiva, y superior, que es para los movimientos visuales, los movimientos oculares. En el tegmento vamos a tener los núcleos rojos, vamos a tener el núcleo del oculomotor, troclear, recordando que el troclear gira hacia atrás, se debusa y sale por la parte dorsal del mesencéfalo, mientras que el tercero sale directamente hacia adelante, atravesando los núcleos rojos y saliendo por la sistema interpeduncular. De tal manera que si tenemos una lesión en el tegmento mesencefálico a este nivel, vamos a tener una afectación del núcleo rojo y de las fibras del tercero, que ya van en ese lugar acompañadas por las fibras del núcleo de hueso. Si tenemos una compresión por una herniación nuclear a este nivel, ¿qué vamos a tener? Hemiparesia contralateral y una afección del tercero ipsilateral. Luego pasando hacia la hipófisis, vamos a irnos más rápido. Estudien bien en dónde se generan los neurotransmisores, en dónde se liberan las hormonas, también para la neurohipófisis, en dónde se generan y en dónde se liberan. El sistema límbico empieza por el hipocampo, el circuito principal, ¿no? Obviamente lo estoy simplificando mucho. Se va por la fibra, luego pasa por el fornix, asciende rodeando al tálamo, formando el techo del tercer ventrículo, luego se convierte en las columnas del fornix, llega de ahí hacia los cuerpos mamilares, de los cuerpos mamilares asciende hacia el núcleo anterior del tálamo, y del tálamo hacia la corteza del cíngulo anterior, la prefrontal, y de ahí se va hacia la corteza del tiro parahipocampal, completando el círculo. El tálamo. Viendo esta imagen, ¿qué funciones tienen los diferentes núcleos? El medio dorsal, de asociación. Ventral anterior, motor. Principalmente de dónde? De los núcleos basales. Ventral lateral, motor, principalmente del cerebelo. Ventral posterior, sensitivo. Posterior lateral del cuerpo, posterior medial de la cara. Lateral posterior, lateral posterior, asociación parietal. ¿No? El que es más límbico es el lateral dorsal, incluye el cíngulo posterior. Pulvinar, asociación, geniculado medial, auditivo, y geniculado lateral, visual. El hipotálamo, acuérdense en qué se divide: preóptico, supraóptico, tuberal y mamilar. Y los núcleos más importantes. ¿Para qué sirve el supraquiasmático? Ciclo circadiano. ¿Para qué sirve el ventromedial? Saciedad. Y lo contrario, lateral, hambre. ¿Cuál está muy relacionado con el daño hipoficial y que de hecho produce la dopamina? El arqueado. Muy bien. Y bueno, lo del supraóptico y paraventricular, ¿no? El cerebelo, las comunicaciones que tiene el cerebro con el tallo, pedúnculo cerebroso superior, medio y inferior. Estudian las fibras o las vías que vienen en cada uno de sus pedúnculos. Y la corteza cerebelosa. ¿Qué capas tiene? Molecular, Purkinje, granular. Muy bien, de esas, ¿cuáles son las que emiten las eferencias de la corteza? Purkinje, ya. No todas las demás son intrínsecas, de la corteza. De ahí van hacia los núcleos profundos o pueden salir directamente del cerebro. Los núcleos basales, ¿qué es este de aquí? Esto de aquí, lo válido, esto, cápsula interna, esto blanco, cápsula externa, esto, cápsula externa, esto, ínsula, esto, tálamo, esto, caudal, esto, brazo anterior de la cápsula interna, rodilla, esto, brazo posterior, esto, tálamo, esto, ventricular. Muy bien. De los núcleos basales, obviamente no vamos a ver todo el circuito ahorita, nada más recuerden qué funciones tiene la vía directa, la vía indirecta y la vía hiperdirecta. Los nervios craneales, acuérdense en qué segmento del tallo se encuentra su núcleo: mesencéfalo 3 y 4, puente 5, 6, 7, médula oblonga, tiene los nervios vagos, tiene varios diferentes núcleos que contribuyen hacia el vago, el hipoproso,
glosofaríngeo, etc. Entonces, acuérdense en qué segmento está y en qué parte del tallo está, o sea, en el tegmento, en la base, etc. Obviamente la mayoría está en el tegmento, pero sí acuérdense del trayecto que llevan, incluyéndose el tectum, incluyéndose la base pontina y por dónde emergen del tallo cerebral. El sistema nervioso autónomo, vamos a tener el parasimpático que está en el cráneo y en la médula sacra, la parte craneal, son el 3, el 7, el 9 y el 10, que van a tener diferentes funciones. El 3, ¿qué función tiene el parasimpático? Miosis. El 7, lagrimal y las glándulas salivales menores. El 9, parótida. Y el 10, vísceras. El simpático van a ser de la columna intermedia lateral. Acuérdense tanto el parasimpático como el simpático en dónde está la primera neurona y en dónde está la segunda neurona. La segunda neurona está en el parasimpático, en estos ganglios, y la segunda neurona del simpático está en la columna paravertebral. Y para el parasimpático sacro está de S2 a S4 y va a hacer sinapsis con la segunda neurona que está en los ganglios que están próximos a las vísceras. En la anatomía de la columna vertebral hay que recordar que el atlas y el axis son diferentes al resto de las vértebras en el sentido de que tienen la apófisis odontoides y nos va a brindar la mayor rotación axial. Las vértebras cervicales van a tener este foramen, que es el foramen ¿cuál? Transverso. ¿Y qué va a pasar por ahí? La arteria vertebral. Este foramen, ¿cómo se llama? Raquídeo. Su límite es cuerpo, pedículo, lámina. ¿Este foramen cuál es? Intervertebral. ¿Cuáles son sus límites? Pedículos, facetas, pedículo inferior y disco. Los plexos, recuerden nada más, obviamente no los nervios chiquitos que son inconstantes, o que sea, nada más recuerden los importantes. El asa cervical, el frénico, los supraclaviculares. En el caso del plexo braquial, recuerden los nervios principales: músculo cutáneo, mediano, ulnar, radial y axilar. ¿Y de qué fascículo vienen? Recuerden que dan 3 fascículos: lateral, medial y posterior. ¿En relación a qué? A la arteria braquial. Y ya de ahí van a salir los diferentes nervios. Recuerden de dónde salen esos principalmente: el plexo lumbar, recuerden el femoral, el femoral laterocutáneo, el obturador, y del sacro, obviamente el ciático y el pudendo. Ya estoy regalando el examen. Pasamos a lo de vascular. ¿Esta qué arteria es? Carótida interna. Recuerden los segmentos que tiene. ¿Cuáles son? Cervical, petroso, lacero, cavernoso, clinoideo, comunicante, oftálmico y comunicante. Esos son los segmentos. Y estudien en dónde inicia y en dónde termina cada segmento y qué ramas da cada segmento. ¿Qué ramas da el segmento cavernoso? Meningo hipoficial, inframedial, infralateral, y las capsulares, las de Macron. ¿Y en qué termina la arteria carótida interna? ¿En qué se divide? Anterior y media, ¿por debajo de qué? De la sustancia incorporada anterior. Muy bien. Entonces aquí tenemos la cerebral anterior, cerebral media, que se divide en 2 troncos. Ahorita los vamos a ver: tronco superior, tronco inferior. Sergio, ¿cuáles son las ramas? Es la prefrontal, la caudal, la Orbitofrontal, la prefrontal, precentral, parietal anterior, parietal posterior, occipital, angular, la temporal posterior, temporo-occipital, temporal posterior, temporal posterior, temporal media, temporal anterior y temporocular. El territorio es muy importante que lo estudien. El único polo que irriga la cerebral media es el polo temporal. El polo frontal se irriga la cerebral anterior y el polo occipital la cerebral posterior. Vean este patrón que lleva. El borde superior es principalmente de la arteria cerebral anterior, mientras que la porción posterior del cerebro es de la arteria cerebral posterior. Las ramas de la arteria cerebral anterior, también estudienlas: orbitofrontal, frontopolar, las frontales internas, anterior, media y posterior, la paracentral, parietal superior, parietal inferior, y que termina rodeando el espleno. Las arterias infratentoriales
van a dividirse, o las tres principales, ¿cuáles son? Azúcar, ahí que pica, cerebrosa superior, cerebrosa anterior inferior y posterior inferior. Dos de ellas nacen de la basilar, ¿y cuál de ellas no nace de la basilar? Por definición, la pica. Esa nace en la vertebral. Cada una de ellas va a estar asociada a una fisura. En el caso del azúcar es la fisura cerebelo-mesencefálica, en el caso de la AICA, cerebelo-pontina, y de la pica, cerebelo-medular. También va a estar cada una de ellas asociada a diferentes nervios craneales. En el caso de la azúcar, 3, 4 y 5, de la AICA, 6, 7, 8, y de la pica, los bajos. Luego ya para terminar el sistema venoso, vamos a tener seno sagital superior, seno sagital inferior, seno recto, seno transverso, senos sigmoides. Estudien bien en dónde se encuentran ubicados, porque aquí se los voy a preguntar en un estudio de imagen, y cuáles son las venas que drenan hacia estos senos, qué parte de la corteza drena hacia el seno sagital superior, qué parte drena hacia los transversos, etc. Moviéndonos hacia el sistema profundo, vamos a tener las venas cerebrales internas, que ya hemos visto que están ¿dónde? En el techo del tercer ventrículo, se unen para formar la vena magna de Galeno, y esta unirse con el ¿qué? Con el seno sagital inferior y formar el seno recto que va por el tentorio. La vena basal, la vena basal, ¿dónde nace? La basal de Rosenthal. La sustancia perforada anterior atraviesa la cisterna carotidia, crural, ambiens y llega a la cisterna quadrigémina para unirse también a este grupo de venas. Recuerden las venas anastomóticas del crural o superior y de la B o inferior y en dónde drenan. Aquí está la basal. La basal que empieza desde la sustancia perforada anterior y transcurre por la cisterna crural y ambiens hasta la cisterna quadrigémina. Muy bien. Pues acabamos a tiempo.